Buenos días, mi nombre es Mirely Suárez, actualmente cursante del doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y para continuar en tono con el foro virtual Diálogo Reflexivo en torno a la investigación cualitativa, el día de hoy les voy a hablar acerca de etnografía, una alternativa más en investigación pedagógica. Y es que dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico puede ser quizás uno de los más antiguos. Aunque los antropólogos han desarrollado sobre todo en el siglo XX sus procedimientos metodológicos e interpretativos, la etnografía, sin embargo, es al menos tan antigua como el trabajo de Heródoto, padre de la historia, pues en muchas de las historias que narra, describe e interpreta las realidades observadas desde el punto de vista conceptual de sus protagonistas. El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Podemos definir como etnografía aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Para Ambrosino es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano, sus instituciones, comportamientos interpersonales, producciones materiales y creencias. Los investigadores etnográficos se preocupan fundamentalmente por la vida rutinaria cotidiana de las personas que estudian. Literalmente significa una descripción detallada y amplia de un pueblo o grupo social consistente en la reconstrucción analítica de escenarios y grupos organizados y duraderos a los que nos podemos referir como comunidades o sociedades. Es llevada a cabo por investigadores que durante el periodo de trabajo de campo viven inmersos en la comunidad estudiada. Asumen que solo en el campo pueden encontrar el significado y la comprensión de la experiencia humana vivida. Este estudio de la cultura implica un examen del comportamiento, de las creencias que aprenden y comparten los miembros del grupo. Etimológicamente, significa la descripción gráfica del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, conocidas como etnos. El etnos sería la unidad de análisis para el investigador. No solo puede ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. Así, en la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club social y hasta un aula de clase son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. Y en sentido amplio, también son objeto de estudio etnográfico todos los grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas de vida y situación que los hacen semejantes, como por ejemplo los alcohólicos, los delincuentes, etc. Las características de la investigación etnográfica son estar abierta a cualquier contingencia que pueda aparecer durante la investigación. El investigador debe estar dentro del entorno social como observador participante. Debe comprender los acontecimientos como significado. Debe interpretar los hechos en el contexto considerando las interrelaciones estructurales ecológicas de forma sistémica. Terminar con un documento escrito que interpreta los acontecimientos desde el punto de vista experiencial. El trabajo etnográfico se aprende mediante la práctica. Intenta entender el mundo desde el punto de vista del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas, desvelar su mundo vivido previo a las explicaciones científicas. Se apoya en marcos conceptuales que permiten reflexionar sobre la información obtenida, elaborarla y generar conocimiento. Nos ayuda a entender la diversidad como complementariedad y no como conflicto. En cuanto a la historia, ¿verdad? Esta inició con los antropólogos a finales del siglo XIX y principios del XX. Ha formado parte desde entonces de la caja de herramientas de los investigadores cualitativos en muchas disciplinas, como sociología, psicología social, comunicación, educación, empresa y salud. Los antropólogos llegaron a la conclusión de que solo en el campo podía un especialista encontrar de verdad la dinámica de la experiencia humana vivida. Así, los antropólogos de la Gran Bretaña, posteriormente Australia e India,
Desarrollaron una forma de investigación etnográfica, conocida como la antropología social. Ellos pusieron énfasis en un estudio de las instituciones perdurables de la sociedad. Los dos antropólogos sociales más influyentes de la escuela británica fueron A. R. Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski. Los antropólogos de Estados Unidos no podían suponer que los pueblos nativos vivían en el contexto de instituciones sociales que representaban su condición indígena. Si no era posible encontrar la cultura en dichas instituciones, entonces se tendría que reconstruir mediante la memoria histórica de los supervivientes, a los que llamaron antropología cultural. Estos estaban interesados en el estudio de los pueblos nativoamericanos, cuyas formas de vida habían experimentado hasta entonces alteraciones espectaculares. El antropólogo estadounidense cultural más influyente fue Franz Boas, que formó a Alfred Kroeber, Ruth Benedict, Margaret Mead y Robert Lowy. Malinowski y Boas fueron acérrimos defensores de la investigación de campo, y ambos propugnaron lo que se conoce como observación participante, es decir, el investigador en medio de la comunidad que investiga. La corriente lingüística antropológica representada por la sociolingüística empieza a tener trascendencia a partir de la influencia de Sapir, Whorf y Pye y las aportaciones de Sprague, Frey y Goodenough en la etnociencia. El interaccionismo simbólico o etnométodos de Margaret Mead brota de los hechos de que los datos que tienen relevancia y significado intentando responder a preguntas sobre el cómo y el porqué de ciertas situaciones y eventos. En cuanto a las etapas, tenemos definición del problema, delimitación del campo de estudio especificando los objetivos, medios humanos, materiales, técnicas de investigación, lugar, tiempo, financiación, posibles dificultades y soluciones. Recogida de datos, recopilación de diferentes fuentes documentales según los objetivos de la investigación. Análisis de datos. La investigación propiamente dicha supone introducirse en el campo, en la cultura nativa, en el diálogo con la misma y realizar un intercambio entre ambas perspectivas. Emmett y Ed. Redacción de un informe de investigación que recoja las conclusiones del análisis de forma narrada para que pueda ser interpretada por otros investigadores. Se utilizan diversas técnicas etnográficas tales como la observación participante, la entrevista, la recopilación y análisis de documentos, introspección del investigador, triangulación, entre otros, que vamos a ir desarrollando. Entonces, dentro de las técnicas, el trabajo de campo. Debemos hacernos una idea visual del lugar donde vamos a llevar el cabo a estudiar, para ir penetrando en el corazón de la cultura de ese grupo, a través de la formulación de preguntas amplias de todos aquellos elementos que sirven para aprender de la vida, tanto material como espiritual. Explicaremos el proyecto de investigación y la forma de llevarlo a cabo. Nos detendremos en los principios éticos, llevando a cabo la negociación, delimitando el estudio, la relevancia de las informaciones, la publicación del informe, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, equidad y compromiso con el conocimiento. Dentro del trabajo de campo resulta importante que el registro y recuperación de esos datos sea eficaz y de fácil acceso para el investigador. La recogida de esos datos requiere de 3 tipos de destreza: observación, entrevista, investigación de archivos, pudiéndose realizar de forma individual o combinada. En cuanto a la observación, es considerada la técnica más objetiva, la llevamos a cabo con nuestros 5 sentidos, aunque percibimos las cosas a través de filtros o ideas preconcebidas culturalmente, teorías, marcos analíticos, sociales, de género, de edad, creencias. Intentaremos evitar puntos de vista etnocéntricos, conscientes o no, que nos llevan a considerar todo lo nuestro es mejor, más natural y deseable que todo lo de los demás. Debemos comenzar registrando y cuestionándolo todo, no haciendo juicios de valor. Y debemos identificar patrones, acciones que parecen repetirse, singulares a la persona que estudiamos.
En la actualidad se pretende que la investigación sea ética, consiguientemente no intrusiva, para lo cual es necesario realizar una negociación previa sobre los aspectos a observar y llevar a un consentimiento informado. La buena observación etnográfica implica necesariamente cierto orden. Los investigadores deberían habituarse a tomar notas de campo organizadas. La descripción del entorno observado para ubicar al lector debe estar incluida dentro de estas notas, así como las descripciones de los participantes, comportamientos, interacciones y verbalizaciones. Las notas de campo deben incluir la fecha, el lugar, el momento de observación, nombre o seudónimo del participante, tiempo invertido en cada una de esas acciones, descripción detallada de las personas, acciones, objetos, evitando juicios de valor o asignación de etiqueta. En cuanto a la entrevista etnográfica, es algo más que una conversación ordinaria. Tiene lugar entre dos personas con lazos de amistad en el entorno del narrador, habitualmente de naturaleza abierta, va más allá de una conversación amistosa al uso. Se persigue averiguar algunas cosas y se debe estar atento para que no se desvíe del objetivo del investigador, sin parecer coercitivo o impaciente. Fluye como una conversación con digresiones y asociaciones, ayudando al desarrollo de la investigación. Puede ser también realizada en profundidad. No es una versión oral de una encuesta rápida. Se pretende investigar hechos subjetivos, sondear, buscar significados, explorar matices, detectar puntos oscuros en algunas de las respuestas para profundizar más en ellas. Para la recopilación y análisis de documentos, la investigación de archivos es el análisis de materiales que se han almacenado para investigación, servicio y otros propósitos, tanto oficiales como no oficiales. Se trata de un proceso de búsqueda y consultas de materiales de distinta índole para entender de forma más amplia el contexto de lo que sería posible a través de la experiencia directa. En referencia al análisis e interpretación de los datos, el material acumulado se ha de ordenar y categorizar para dar paso al análisis, interpretación y redacción del informe. Se han de indicar los procedimientos seguidos, fuentes documentales utilizadas, así como la justificación de la inclusión y de la exclusión. La investigación etnográfica es un proceso de cambio no lineal que va definiendo, modificando y reestructurándose a medida que se va avanzando en la investigación. Los parámetros de análisis se encuentran en la realidad objeto de estudio, cuya formulación emerge de la relación con el campo, constituyendo los datos empíricos que permiten llevar a cabo esa investigación. Los podemos ordenar de forma temática, nos permiten establecer una estructura conceptual para una organización coherente de la información, análisis y las relaciones que existen entre ellas. Por último, el papel del investigador. Recordemos que el investigador es el director de todo el proceso de investigación. En él va a recaer la selección temática, la adopción de enfoques teóricos, el acceso y delimitación de campo de estudio, el establecimiento de las relaciones sociales, la selección de las técnicas y la recogida de datos, el análisis e interpretación de los mismos, incluso la elaboración del informe de investigación. El papel del investigador es triple: las relaciones que mantiene como especialista en su campo y en su vida académica como investigador, su relación con el grupo investigado en el escenario concreto de los observados, en el cual ha de mostrar su papel de etnógrafo como una especie de fotógrafo de la realidad estudiada, y las conexiones que se producen con motivo de enlazar las relaciones internas y las externas, es decir, el puente que los une y en cuyo centro se encuentra el observador. A la final, todo trabajo etnográfico debe producir un informe, hacerlo disponible para otros y a su vez debe asimilar las informaciones producidas por otros autores. Podemos tener dificultad para acotar o limitar nuestra investigación. Le podemos dar fin por razones de distinta índole, como agotamiento de la fuente, fin de la financiación, cumplimiento de un plan de trabajo. La escritura del informe puede seguir la historia natural, la cronología, la separación entre la narración y el análisis, la estructuración o la organización temática. No hay una fórmula mágica a la hora de narrar. Solo debemos facilitar la comprensión, la difusión de los hallazgos, pensando en un público lector. Y algo importante en cuanto a estas técnicas, en la parte de etnografía, lo corresponde la triangulación. Los etnógrafos utilizan numerosas técnicas de recogida de datos. Así, los obtenidos con una pueden utilizarse para comprobar la exactitud de los que no se han escogido con otra técnica. Para las orientaciones teóricas, ¿verdad?
primero. La parte estructural funcionalismo, el enfoque, fue la escuela dominante de antropología en Gran Bretaña durante parte del siglo XX y tiene vínculos filosóficos y metodológicos con la sociología, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Se va a caracterizar por una analogía orgánica, lo que significa que la sociedad se concibe como análoga a un organismo biológico con estructuras y funciones paralelas a las de los sistemas orgánicos físicos. Una orientación hacia la ciencia natural, lo que quiere decir que la sociedad debe estudiarse de manera empírica para descubrir mejor sus patrones subyacentes y el orden global. Un campo conceptual limitado, lo que significa que los estructural funcionalistas prefieren centrarse en la sociedad y sus subsistemas, por ejemplo, la familia, la economía, las creencias o las instituciones políticas. Los partidarios de esta escuela han prestado poca atención al arte, al lenguaje, al desarrollo de la personalidad, tecnología y al entorno natural. Un sentido de universalidad, lo que significa que todas las instituciones sociales y sus funciones respectivas se encuentran supuestamente en estructuras equivalentes en todas las sociedades. La preeminencia de los estudios de parentesco en las sociedades modernas, otras instituciones asumen roles equivalentes a la familia tradicional, pero presumiblemente lo hacen siempre a partir del modelo de la familia. Y tendencias hacia el equilibrio se caracterizan por la armonía y la coherencia interna. Estos son acérrimos defensores del trabajo de campo basado en la observación participante. Los estructurales funcionalistas enfocan la etnografía como si fuera un ejercicio puramente empírico. En cuanto al interaccionismo simbólico, es una orientación muy popular en sociología y psicología social. Consideran a las personas como agentes activos antes que como partes intercambiables de un gran organismo. Para ellos, la sociedad es un caleidoscopio en perpetuo cambio de un individuo que interactúa entre sí. Sus supuestos básicos: las personas viven en un mundo de significado aprendido que se codifican como símbolos. Los símbolos son motivadores en el sentido que impulsan a las personas a llevar a cabo sus actividades. La propia mente humana crece y cambia en respuesta a la calidad y extensión de las interacciones en las que el individuo participa. El yo es un constructo social. Nuestra noción de quiénes somos se desarrolla solo en el curso de la interacción con otros. Aquí el trabajo de campo etnográfico se dirige a descubrir los significados que los actores sociales atribuyen a sus acciones, introspección empática, como comprender las personas que lo hacen. El observador no puede ser neutral, se debe convertir subjetivamente en uno de sus sujetos de estudio. Para el feminismo, vinculado con el movimiento sociopolítico en favor de los derechos de las mujeres, el feminismo académico representa un enfoque general para el estudio de la condición humana social. Los principios básicos: todas las relaciones sociales están marcadas por el género. Determinan el estatus social de una persona. Las propuestas de que hay una especie de esencia femenina caracterizada por las cualidades de crianza, cuidado y cooperación sobre la competición. Esta propuesta no es aceptada universalmente, ya que existe una propuesta contraria. Los comportamientos que se consideran típicos de un género o del otro se aprenden socialmente en lugar de ser innatos. Esto no disminuye su importancia o influencia en el modo de actuar y pensar de las personas. Una simetría sexual universal. Incluso en aquellas sociedades poco frecuentes en las que se consideran que los hombres y las mujeres son compañeros más o menos iguales, pero hay un reconocimiento de que somos diferentes, sea a causa de biología innata o procesos de socialización. Este enfoque para la investigación etnográfica rechaza la separación tradicional del investigador y de sus sujetos. Tratan de promocionar los intereses de las mujeres. Permiten una forma de etnografía desde la empatía, la subjetividad y el diálogo. Para el marxismo, ha tenido un enorme impacto en el mundo de la historia, la economía y la ciencia política.
mientras que su influencia en las disciplinas que se ocupan del comportamiento social humano como antropología, sociología, psicología social ha sido un tanto indirecta. Quizás el concepto más destacado derivado del marxismo es el de conflicto. Los teóricos de conflicto proponen que la sociedad se define por sus grupos de interés, que están necesariamente en competencia entre sí por los recursos básicos, que pueden ser de naturaleza económica, política o social o de varios tipos. Estos creen que el conflicto es intrínseco a la interacción humana. De hecho, es precisamente el factor que produce el cambio social. En la tradición marxista, el cambio social se produce porque hay un proceso dialéctico. Las contradicciones entre las clases sociales en competencia se resuelven mediante conflictos de interés. Así, el marxismo se centra en cuestionar la desigualdad y la opresión, aunque prefiere concebir la base del conflicto en función de categorías socioeconómicas como la clase, en lugar de hacerlo en función de categorías socioculturales como el género. Para la etnometodología, este enfoque ha tenido una influencia particular en la sociología. El propósito de los etnometodólogos ha sido explicar cómo se construye, se mantiene y se cambia el sentido de la realidad de un grupo. Se basa en dos propuestas principales. La interacción humana es reflexiva, lo que significa que las personas interpretan claves para mantener una visión común de la realidad. La información se indexa, lo que significa que tiene significado dentro de un contexto particular. Así, es importante conocer la biografía de las partes en interacción. Además, algunas técnicas más importantes que buscan los etnometodólogos cuando estudian los entornos sociales son la búsqueda de la forma normal, que significa que si las partes en interacción comienzan a sentir que tal vez no están realmente de acuerdo con lo que está sucediendo, ofrecerán gestos que den pie a otro a volver a la norma que se supone apropiada para su contexto. La confianza es una reciprocidad de perspectiva que significa que las personas comunican activamente la creencia aceptada como hecho de que sus experiencias son intercambiables, aun cuando se den cuenta de manera implícita de que viven en lugares diferentes. Los etnometodólogos favorecen la investigación observacional frente a una basada en entrevistas. Para la teoría crítica, esta expresión general cubre diversos enfoques para el estudio de la sociedad y de las culturas contemporáneas. Podemos considerar en esta sección a los investigadores que utilizan los métodos etnográficos para estudiar e influir en la política pública y participar activamente en movimientos políticos para el cambio social. El enfoque filosófico principal de los etnógrafos críticos es el desarrollo de epistemología de puntos de vista múltiples. Una etnografía dialógica es la que no se basa en las relaciones de poder tradicionales, de entrevistador y de sujeto. El investigador participa en conversaciones de ida y vuelta con personas de la comunidad. La perspectiva dialéctica es que la verdad emerge de la confluencia de opiniones, valores, creencias y comportamientos divergentes, no de alguna homogeneización falsa impuesta desde afuera. Algunas formas de investigación crítica es la investigación-acción participativa. Para los estudios culturales, es un campo de investigación que examina cómo la vida de las personas está moldeada por estructuras que se han transmitido históricamente. Ocupan en primer lugar los textos culturales, instituciones como los medios de comunicación de masas y manifestaciones de la cultura popular que representan convergencia de la historia, la ideología y la experiencia subjetiva. Los etnógrafos que realizan estudios culturales son hiperconscientes de su propia biografía, que se considera parte legítima del relato. Los estudios culturales son por definición un campo interdisciplinar y sus métodos se derivan por tanto de la antropología, la sociología, la psicología y la historia. Y para el posmodernismo, recordemos que el modernismo era el movimiento en las ciencias sociales que trató de emular el método científico. Por lo tanto, posmodernismo es lo que pone en tela de juicio ese programa positivista. Abarca la pluralidad de la experiencia, se opone a la dependencia de leyes generales del comportamiento humano y sitúa todo el conocimiento social, cultural e histórico en los contextos moldeados por el género, la raza y la clase.
Sus principios, los centros tradicionales de autoridad se ponen explícitamente en entredicho. Los posmodernistas rechazan el presupuesto de los científicos de que los sujetos que ellos estudian hablan por su boca. La vida humana es dialógica y polivocal, lo que significa que no se puede describir ninguna comunidad como una entidad homogénea en equilibrio. La sociedad es por definición un conjunto de centros de interés en competencia que hablan con muchas voces sobre lo que es su cultura y lo que no es. Y el producto etnográfico es menos un documento científico objetivo que una especie de texto literario. Se produce tanto mediante el uso imaginativo de mecanismos literarios del tipo de metáforas y símbolos como mediante la comunicación neutral de información. Ahora, para hablar de etnografía desde el punto de vista educativo, ¿verdad? La investigación pedagógica tiene un marcado carácter social. Su objeto de estudio es la educación del hombre, vista y analizada como proceso con una concepción holística en la que se puede estudiar a los individuos que intervienen en el proceso educativo, al contexto educativo, al propio proceso o algunos de los componentes que lo integran. Su carácter holístico hace que para cualquier objeto de estudio que se aborde sea necesario que todos ellos intervengan de una forma u otra en este. Al igual que cualquier otra investigación social, constituye un proceso complejo. Las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que como modalidad de investigación educativa deben coadyuvar también a sugerir alternativas teóricas y prácticas que conlleven una intervención pedagógica mejor. A nivel general, la etnografía es considerada como la descripción de la cultura de toda una comunidad. Es igualmente aplicable a la descripción del discurso social en cualquier grupo de personas, entre las cuales las relaciones sociales están reguladas por la costumbre. Esto hace que las aulas y los colegios se adapten bien a esta investigación, aunque requieran ciertas adaptaciones. Su objeto es la aportación de valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en escenarios educativos. Se debe emplear de forma sistemática el modo más democrático y natural de abordar el campo de la enseñanza, conocer a los distintos participantes otorgándoles su voz propia. El etnógrafo educativo, a través de la recogida de diferentes tipos de datos, intenta dar validez y fiabilidad a sus investigaciones. Es así una forma creíble de construir conocimiento en educación. Desde la década de los 70, en todo el mundo se observa una gran preocupación por la investigación en educación. Eso hace evidente que miles de trabajos presentados en muchas jornadas científicos pedagógicas demuestran que el quehacer de los maestros y el desarrollo y el nivel que va alcanzando la educación a nivel mundial. Esta preocupación se pone de manifiesto en las propuestas de cambios de estilos en las investigaciones pedagógicas y sociales, que también se da a finales de la década de los 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, los que comienzan a aplicar diseños cualitativos que profundizan más en los aspectos del contexto en que se dan los fenómenos, a diferencia de lo que hacían con las investigaciones de corte cuantitativo. Dentro de los métodos cualitativos se comienza a incursionar en estilos etnográficos con el objetivo de proporcionar mayor claridad a los diferentes fenómenos que se presentan en la escuela y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta tendencia de investigar la educación de forma cualitativa tuvo grandes obstáculos por causa de la fuerte tradición en los países por la investigación positivista y la fuerte influencia del conductismo para estudiar al hombre y sus relaciones con la sociedad, con lo que se pretenden hacer ciencia social según los modelos de las ciencias exactas. La respuesta a esta tendencia encontraron la fundamentación en el pospositivismo, esencialmente en la teoría crítica social que se opuso al positivismo, argumentando la falta de análisis y de reflexión sobre las circunstancias sociales en las que se producen y se obtienen los datos. Esta concepción se generalizó en América Latina. En el mismo periodo
ya que se encuentra en condiciones favorables para su desarrollo posterior a los movimientos de educación popular que se dan entre políticos y religiosos, quienes planteaban partir del saber popular con la intención de generar procesos de concientización y las llamadas teorías de la reproducción que privilegiaban las determinaciones estructurales y vinculaban los procesos escolares con la reproducción del sistema social. Así, países como México, Colombia y Perú están comprometidos con la tarea de lograr una educación de mayor calidad, transformar la escuela y analizar la correspondencia magisterio-realidad escolar, los problemas curriculares y los problemas pedagógicos en el aula. La etnografía les permitió entrar en la escuela para conocerla y comprenderla. Dentro de la investigación cualitativa se han identificado 3 corrientes que ya habían sido mencionadas anteriormente en cuanto a la historia. Así, el trabajo etnográfico se agrupa entonces en 3 dimensiones, que son las instituciones y los políticos, es decir, los trabajos ubicados en esta primera dimensión han sido realizados en la educación básica e intentan interpretar y documentar tanto las dinámicas y procesos institucionales que intervienen en el quehacer docente como las repercusiones cotidianas de las políticas educativas en la escuela y las alternativas que seleccionan los maestros. Dentro de la dimensión curricular se encuentran diferentes trabajos acerca de la construcción del conocimiento en el aula, la disciplina y los procesos sociales, sobre la aplicación de modelos curriculares específicos y sobre la interacción pedagógica y didáctica en el aula, entre otras. Y en la dimensión social se muestra la manera en que la escuela se relaciona con grupos económicos, culturales o históricamente diferenciados, los que se refieren a la diferenciación cultural y lingüística o de estilos comunicativos, muy comunes en estas escuelas que manejan maestros y niños indígenas. Así, la etnografía educativa denota el conjunto de la literatura, resultados, conclusiones, interpretaciones y teorías, derivados de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y otros procesos educativos. En otro sentido amplio, comprende los estudios antropológicos sobre enculturación y aculturación, los estudios de la sociología sobre socialización y educación institucionalizada y los estudios psicológicos acerca de la cognición y del aprendizaje sociocultural y del desarrollo del niño y del adulto. Es un proceso heurístico a un modo de investigar el comportamiento humano. El objeto es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Habitualmente dichos datos corresponden a los procesos educativos tal como ocurren naturalmente. Ha sido empleada para la evaluación, investigación descriptiva y la investigación teórica. Se caracteriza por un escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado, largos periodos de residencia o repetidas estancias en dicho escenario, empleo de la observación participante como estrategia predilecta de recogida de datos, creación de una base de datos compuesta por notas de campo, dedicación a la descripción y explicación interpretativa de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. El enfoque general suele ser inductivo, generativo y constructivo. Los investigadores utilizan una combinación equilibrada de datos objetivos y subjetivos para reconstruir un universo social. La etnografía educativa no forma una disciplina independiente ni un área de investigación bien definida hasta los momentos. Representa, no obstante, un enfoque de los problemas y procesos de la educación. En esencia constituye una síntesis interdisciplinar emergente. Al practicarla, investigadores de distintas tradiciones. Así, la etnografía y sus variantes del diseño cualitativo ofrecen a los investigadores del campo de la educación y a otros científicos sociales alternativas para la descripción, interpretación y explicación del universo social, así como de los fenómenos educativos que tienen lugar en él. Los contenidos generados en esas ciencias sociales y aplicadas que influyen en la etnografía educativa ofrecen una diversidad de perspectivas y contribuyen a la elaboración
del retrato auténtico de una sociedad compleja y polifacética. En el área de educación, los etnógrafos analizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, las consecuencias intencionales y no intencionales de las pautas observadas de interacción, las relaciones entre los actores del fenómeno educativo como son padres, profesores y alumnos, y los contextos socioculturales en que tienen lugar las actividades de crianza de los niños, enseñanza y aprendizaje. Investigan la diversidad de formas que adopta la educación en las distintas culturas, así como en los diferentes subgrupos de una sociedad, las funciones manifiestas y latentes de las estructuras y los procesos educativos, y los conflictos que surgen cuando los agentes de socialización se enfrentan a un proceso de transformaciones sociales rápidas. Documentan así las vidas de los profesores, los alumnos y administradores, buscando modelos únicos a veces y comunes otras veces de experiencias, perspectivas y de respuesta. Muchísimas gracias por su atención.